recordar que el proceso de atención la atención al cliente es un proceso, ¿ya? Y como tal, entonces, va a tener diferentes etapas. ¿Ya? Muy importante también, considerando que la atención al cliente es un proceso, hay que recordar que la última fase es la fase de control, por lo que es ahí necesario ver qué estrategias están funcionando, cuáles no, para poder cambiarlas, ¿ya? No puedo ver el chat en este momento. Entonces, las fases del proceso de atención al cliente son 4, ¿ya? El contacto, la escucha y la obtención de la información, la resolución del problema, que es así como la parte central, y por último, la finalización y la despedida, ¿ya? ¿Dónde va a estar la etapa de control? Acá, en una primera parte, acá, ¿ya? Y luego se hace, digamos, a nivel de, de jefatura, cuando se hacen los análisis, ¿ya? Etcétera. Vamos a ver un video. Voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ver un video. No es este. No hay más. Oh, no puedo abrirlo. Ahí sí. Ya chicos, no importa si no escuchan, ¿ya? No importa si no escuchan porque viene hablado. Las frases acá no están nombradas de la misma manera que están nombradas en la guía, pero son las mismas, ¿ya? Sí, profe, sí se ve. Gracias. Ya. Entonces, en ese video ya estaban las fases de la atención al cliente y algunas de las... Espérense. De las cosas que se hacen en cada etapa. Cada etapa tiene tareas específicas, ¿ya? Que las vamos a ir viendo otra vez en la guía. Entonces, en la primera etapa,
en la primera etapa, ya que es el contacto, es la aproximación que tiene el cliente con la persona que está haciendo la atención al cliente. Recordar, chicos, que en lo que es la atención al cliente hay un rango muy variado de situaciones. Una situación de compra y venta es una situación de atención al cliente, propiamente tal. Una situación de ir a resolver una duda o de ir, por ejemplo, a dejar una queja, también es una situación de atención al cliente, ¿ya? Son varias situaciones que se dan en este tipo de interacción. Entonces, en todas igual se van a cumplir las mismas fases igual, ¿ya? La primera fase entonces es el contacto, ¿ya? Y aquí se juega mucho. Se juega, por ejemplo, lo que es la primera impresión del cliente con lo que es la empresa. Vuelvo a repetir, ya sea a nivel de compra, ya sea a nivel de un acercamiento que tenga el cliente con la empresa, digamos, problema o duda. ¿Ya? Entonces, acá generalmente lo que uno busca es dar una buena impresión. ¿Ya? El servicio o la atención al cliente es algo muy subjetivo, siempre. ¿Ya? Es muy subjetivo, en el sentido de que se basa mucho en lo que uno ve, en lo que el cliente percibe. ¿Ya? Por lo tanto, acá esta fase es para romper el hielo y para que la persona que está a cargo de lo que es la atención al cliente en ese momento y representando a la empresa se presente, ¿ya? Y se presente bien. Entonces, aquí hablamos de expectativas, ¿ya? El cliente acá viene con expectativas bastante ya creadas. La primera, obviamente, es ser tratado de forma cortés y amable por la persona que va a estar a cargo de esa situación, ¿ya? Y recordar que no solamente es la persona que está haciendo la atención en ese momento, sino que un servicio al cliente efectivo se basa en que todos cumplen su parte, ¿ya? Y la segunda expectativa es resolver el problema o la duda que tenga, comprar o adquirir el servicio que la empresa esté prestando, ¿ya? Son expectativas, como se dice ahí, súper legítimas. Y el servicio lo que tiene que ofrecer es eso, ¿ya? Por lo tanto, acá un buen trato, un trato amable es indispensable. Y el usuario lo tiene que percibir así. Desde el primer instante, el usuario tiene que percibir que la empresa está enfocada en solucionar su problema, en satisfacer su necesidad, por ejemplo, mediante la venta de un artículo o no. Yo les había dicho en un principio que la atención al cliente es algo súper subjetivo, ¿ya? Y por eso acá es súper clave lo que es la amabilidad, ¿ya? Y las empresas han apostado por eso. De hecho, por ejemplo, en los protocolos de atención al cliente es obligatorio muchas veces sonreír, ¿ya? Sonreír. ¿Por qué? Porque el cliente se basa mucho en esas cosas. Una persona a lo mejor puede hacer una atención al cliente súper correcta, siguiendo todos los pasos que la empresa le ha dicho que siga, no levantándole la voz al cliente, siendo súper profesional y siendo súper correcto. Pero en 9 de cada 10 casos, por ejemplo, ese cliente va a percibir que la persona o la persona que lo atendió era pesada, ¿no? Y se ocupa, la mayoría de los clientes ocupan de verdad esa palabra, no es que, sí, pero es pesado, es cortante, ¿ya? Por lo tanto, aquí, en esta primera etapa del contacto, amabilidad, ¿ya? Luego la segunda fase es el escuchar y el obtener la información, ¿ya? ¿Qué podemos hacer nosotros o qué vamos a hacer nosotros como la parte de atención al cliente para resolver el problema? ¿Y cómo tenemos que hacer eso? Escuchando con atención qué es lo que el cliente necesita.
Y aparte de escuchar, hacer las preguntas adecuadas. ¿Ya? Es lo que se llama escucha activa. No vale decir, no, si yo, como ustedes muchas veces dicen, no, si yo estoy escuchando, pero están escuchando por mientras ustedes tienen un audífono puesto, están escuchando mientras están viendo el celular, y eso no es una escucha activa. Y lo que de aquí se trata es escucha activa. Escuchar con todos los sentidos, no solamente con los oídos, con las orejas, ¿ya? Sino que poner atención también a los otros componentes que tiene la comunicación en ese momento. Por ejemplo, el componente no verbal, que es súper importante. ¿Ya? Entonces, en esta etapa de la obtención de información, al cliente le tiene que quedar súper claro que su mensaje está llegando, que está siendo escuchado con todo lo que él necesita y con todo lo que él merece, y que nuestra actitud está ahí para ayudarlo a resolver el problema, a adquirir el servicio, a resolver la duda. ¿Ya? Entonces acá, en esta etapa, elementos claves son escuchar en forma activa y hacer preguntas que sean conducentes a solucionar la situación. ¿Ya? La resolución del problema, que esta ya es la fase como central del proceso de atención al cliente. Aquí ya tenemos una conexión positiva, se supone, con el cliente y conocemos el problema, conocemos la situación y hay que ponerse a trabajar para solucionarlo. ¿Ya? De cómo se va a hacer depende del tipo de situación en la que estemos, del acuerdo de negocio que sea, las particularidades que este tenga, ¿ya? El problema concreto. ¿Ya? No es lo mismo, como dice la guía, responder una consulta, por ejemplo, por las garantías, sino que resolver un problema que sea técnico. Ojo, los consultas que son técnicas también es una atención al cliente. Por ejemplo, cuando se llama al servicio técnico porque el internet no funciona, cuando se llama al servicio técnico porque tenemos algún problema con el servicio, eso también es atención al cliente. ¿Ya? Entonces, acá un elemento clave, ¿ya? Es ver si la persona que está en ese momento haciendo la atención puede efectivamente o no puede resolver el problema, si es factible o no es factible. Muchas veces no va a estar en las manos de la persona que está atendiendo en ese momento atender el problema. Por ejemplo, como decía ahí, si es una consulta técnica. Entonces, la atención al cliente ahí se va a reducir a escuchar el problema y, por ejemplo, derivarlo con el área adecuada. ¿Sabe qué? Usted, nosotros en esta área no vemos este problema, pero sí lo voy a derivar a esta otra área, por favor espere en línea y ahí sí pueden resolverle el problema. Otras veces el problema no va a estar en manos de ustedes solucionarlo, ¿por qué? Por una cuestión de autoridad, porque no tienen la autoridad requerida para solucionar, por ejemplo, un problema. En ese caso, también el problema o la situación se traspasa a la persona que tenga la facultad para poder resolver el problema. ¿Ya? Y la atención al cliente se considera, por ejemplo, en una primera instancia, eso. ¿Ya? Y por último, la finalización y la despedida. Una vez que ya el problema se ha solucionado o se ha derivado, en el caso de que no pudiera ahí haber una solución en ese momento directa, hay que terminar dejando una impresión positiva en el cliente. ¿Ya? De nuevo, mucha cortesía, mucha amabilidad. Y aquí tenemos que hacer la primera etapa del control de este proceso. ¿Ya? Ver si el problema quedó resuelto a plena satisfacción del cliente, dependiendo de lo que se esté haciendo.
Acá, por ejemplo, también se aplica la encuesta de satisfacción, que es parte del proceso de control, que fue lo que vimos en la guía anterior. ¿Ya? Y esta encuesta de satisfacción o estas preguntas que son dirigidas ayudan a evaluar la calidad que se está ofreciendo del servicio, si se está ofreciendo de forma adecuada o no. ¿Ya? Acá dice que muchas veces el proceso no es idéntico a este esquema. Sí, ¿por qué? Porque hay fases que toman más tiempo y otras que toman más tiempo, pero el orden por lo general es el mismo. No nos vamos a despedir al inicio de la atención, por ejemplo. ¿Ya? Cuando trabajemos en generar, por ejemplo, un protocolo de lo que es la atención al cliente, hay que irlo ordenando por las fases. Actividades. Acá decía, clasifique estas interacciones según la fase del proceso de atención al cliente. Se borraron las interacciones. ¿Ya? Por lo tanto, para hacer esta actividad, pueden ponerme un ejemplo de cosas que suceden al inicio del contacto, de interacciones que suceden en la obtención de información, en la resolución de los problemas y en la finalización de despedida. ¿Ya? Por ejemplo, acá una interacción que podría ser es, por ejemplo, preguntar si el problema está resuelto. ¿Ya? Me pueden poner ejemplos. En la segunda... Profe. Sí, dígame. ¿Puede volver a explicar ese ejercicio, por favor? Ya. Acá había una lista de interacciones. ¿Ya? De, por ejemplo, preguntas que se hacían en cada etapa. Y ustedes las tenían que clasificar acá. Se borraron las preguntas. ¿Ya? Y venían en un cuadrito. A lo mejor en algún punto el cuadrito completo se borró. Y lo que yo les pido acá es que en vez de clasificar interacciones que yo les doy, ustedes me den ejemplos. ¿Ya? Dar Vale, ejemplos como ejemplos de de la fase. situaciones o de interacciones, de preguntas que se hagan en cada una de las etapas. ¿Ya? Vale, gracias, profe. Gracias. Ya. Segundo, analizar la siguiente situación. Leer este diálogo, ¿ya? Leer este diálogo y empezar a hacer estas actividades. Identificar en el diálogo las 4 fases del proceso de atención al cliente, ¿ya? Escribiendo la marca textual del diálogo. Si no me identifica la marca textual, no van a tener puntaje. Por ejemplo, acá, ¿qué fase sería esta? Estas dos. ¿Ya? ¿Cuál es, profe? Estas dos primeras dos oraciones, ¿qué fase serían? Fase de contacto. Ya. Entonces, inicio del contacto sería esa, y esta es la marca textual. ¿Ya? Entonces ustedes me ponen, van a ir buscando las fases acá. La fase 1, inicio del contacto, empieza acá. Y escriben eso. Escriben la marca textual. ¿Ya? Tienen que entonces identificar las 4 fases en ese diálogo. De nuevo, insisto, deben poner la marca textual, porque si no, no tienen puntaje. Ya. La segunda pregunta nos dice que el problema fue solucionado para el cliente. Sin embargo, ese diálogo que yo lo saqué desde un video es una interacción de atención al cliente que no se considera exitosa, que no se considera buena, a pesar de que el problema fue solucionado. ¿Ya? Ustedes la van a leer otra vez y me van a decir el por qué no es buena. Y me van a encontrar 2 fallos en el proceso.
¿ya? Y me van a argumentar la respuesta. ¿Ya? Importante acá la argumentación. ¿Ya? Una interacción de atención al cliente, uno de los puntos para considerarla exitosa es obviamente la resolución del problema, pero no siempre es así. Incluso solucionando un problema hay interacciones que no son consideradas exitosas, como son estas. Entonces ustedes la leen y me dicen por qué. ¿Ya? Si ustedes fueran, por ejemplo, los supervisores de esta persona, si fueran los supervisores, ¿ya? O un supervisor en general, ¿qué consejos les darían ustedes para mejorar las interacciones en cada una de las etapas? ¿Qué consejo, por ejemplo, darían para lo que es el inicio del contacto? ¿Qué consejo le darían para mejorar la etapa de obtener la información? Para la etapa de resolución de problemas, para la etapa de la finalización. ¿Ya? Tienen que entonces aquí volver al diálogo, leerlo y ver qué mejorarían y cómo lo mejorarían. ¿Ya? Un consejo para cada etapa. Yo les había hablado de lo que es la escucha activa en puntos anteriores. ¿Qué es la escucha activa? Es una forma de comunicación, como dice la definición ahí, que le demuestra al hablante que el oyente le entendió. ¿Ya? Es escuchar no solamente lo que la persona le está diciendo directamente con las palabras, ¿ya? Sino que también considerando el contexto y elementos como los sentimientos, las ideas, los pensamientos que subyacen a lo que está diciendo. No es solamente decodificar lo que la persona le diga en forma, decodificar lo que la persona está diciendo, ¿ya? Sino que ir viendo también todas las otras pistas que la persona va dando al momento de expresarse, ¿ya? Y eso implica una comprensión plena, ¿ya? La escucha activa es mucho más fácil que se dé en situaciones que son presenciales, ¿ya? En una interacción, por ejemplo, de teléfono, la escucha activa va a estar dada por la atención que le ponga la persona que está escuchando la llamada y por saber interpretar también, por ejemplo, los otros elementos paratextuales que van a ser el tono de la voz, que va a ser las pausas que haga, la entonación que le ponga. ¿Ya? Todo eso ayuda a una comprensión global de la situación. ¿Ya? Entonces, a partir de la definición de la escucha activa que sale ahí y la que yo les acabo de explicar, van a responder esa pregunta. ¿Por qué es importante la escucha activa en el ámbito de la atención al cliente? Y me van a entregar 3 razones para justificar la respuesta. Ya estamos partiendo de la base de que la escucha activa es importante, ¿ya? Pero me tienen que entregar 3 razones por qué. ¿Ya? Y de nuevo, acá, no cometan el mismo error que cometieron en la ley anterior. Si ustedes me van a decir el por qué, ese por qué tiene que estar explicado. ¿Ya? No me sirve que solamente es importante porque es buena. Porque es buena. ¿Ya? Esa es la justificación en sí. ¿Ya? Chicos, dudas o consultas. ¿Ya? Vuelvo a repetir las instrucciones para este ítem. ¿Ya? Acá decía clasificar las interacciones según la fase del proceso de atención al cliente.
pero las interacciones no están, se borraron. Entonces lo que ustedes me tienen que hacer es dar ejemplos de situaciones para cada una de las etapas. ¿Ya? Ustedes ponen qué cosas, por ejemplo, se dicen acá, o qué frases se pueden decir acá, qué frases se pueden decir en esta otra etapa. ¿Ya? Yo les di ahí, por ejemplo, les puse ahí un ejemplo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Aprovechen ahora, chiquillos. ¿Ya? Me están escuchando en forma activa. Están todos dormidos. ¿Alguna duda con la guía anterior? ¿No? Ya. Entonces vamos a terminar la clase en este rato y vamos a continuar a las 10 en punto, ya con lo que es organización de oficina. ¿Ya? A las 10 entonces tenemos organización de oficina. Por mientras, vayan a tomar desayuno, lávense la cara y nos vemos en un rato más. ¿Ok? Vale, profe. Está bien. Oye, antes de que se vayan, ¿alguien tiene noticias de León? Eso no es más alto. ¿De Samuel? Sí. O sea, está bien, creo, no sé. La última vez le pregunté acerca de unas dudas que tenían una guía y me dijo que le iba a empezar a hacer ese día. Ya. ¿Por qué? Es que no le llegó la retroalimentación y le mandé 2 meses, se la volví a mandar y todavía no llega. Me dice que hay un problema temporal con con el mail. Entonces no sabía si tenía mail o no tenía mail. Bueno, si quiere yo... ¿Retroalimentación de qué? Para decirle. Si La quiere yo le escribo el retroalimentación video. de las guías anteriores. Ya. Y me Yo llegó le... el mail así como muchos días después, porque parece que se reenvía, se trata de enviar, y fueron muchos días después, y le volví a mandar el mail, y de nuevo, así como muchos días después me dijo que no se podía entregar el mail, ¿ya? Porque eran las notas. Ya, yo le digo entonces. Ya. Gracias, Fernando. Nos vemos entonces, chiquillos, a las 10.